tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan y ven bien? Todo bien, Miguel Ángel, bienvenido. Hola Se Lore, qué escucha gusto. bien. Bueno, Bienvenido. gracias. Pues quiero empezar justamente agradeciendo, primero felicitando a la universidad, a Lore, por esta iniciativa tan bonita, por la invitación. Para mí es un verdadero placer, honor. Me siento muy honrado pudiendo ser parte de este evento Unimoda tan necesario para poder compartir, además de los temas de diseño y de moda, pues compartir con ustedes un poco de la perspectiva social que puede tener también el trabajo textil, el trabajo del diseño, el trabajo de la moda. Creo que se puede hacer una muy buena alianza en este sentido. Y pues bueno, una vez agradeciendo a Lore y pues a todo el equipo que hace posible Unimoda, quiero compartir la pantalla para que puedan mirar la presentación que tengo preparada para todos ustedes. Y bueno, justamente la idea de esta presentación va muy en el sentido de la importancia que tiene el trabajo textil en México, el trabajo textil artesanal. México, aunque no nos hemos dado cuenta, es una potencia cultural, artística, creativa, que muchas veces no se reconoce o no se mira lo suficiente hacia el interior del país, hacia las comunidades indígenas. Y en ese sentido, para mí es importante abordar la importancia y todo el potencial que tienen las comunidades para compartir con el diseño, para compartir con el arte, para competir con la moda, no solamente en México, sino en el mundo. Los textiles artesanales constituyen testimonios vivos de la historia y la cosmovisión de las sociedades indígenas. Son medios visuales por los cuales se comunican tanto la adscripción étnica como el estado civil, el estatus, el género, etcétera. Guardan una clara relación con el entorno y los recursos naturales. Aunque muchas veces nos ponemos a pensar que las comunidades indígenas son sociedades que de pronto viven al margen de muchas de las dinámicas que se producen en el contexto nacional o global, lo que vamos a ver en esta presentación es que mantienen una relación constante con las dinámicas hacia el exterior, y en ese sentido los textiles y la producción artesanal han constituido una fuente importante de ingresos que se han entablado además alianzas muy importantes con diseñadoras, con diseñadores, y cómo todo este conocimiento y estos saberes pues se pueden convertir en una herramienta para la generación de nuevos productos y también al mismo tiempo de oportunidades y de ingresos para las familias en las regiones indígenas. Como les comentaba hace un ratito, los textiles son medios visuales de comunicación. Muchas veces cuando vamos a una comunidad y vemos a la gente portando el traje tradicional, pues no prestamos la mayor atención, pero estos trajes tienen una importancia fundamental hacia el interior de las comunidades. Dependiendo del cómo viste la gente, podemos saber de qué comunidad son. Por ejemplo, cuando vemos a alguna mujer portando esta es una faja en la parte derecha de la pantalla. Cuando vemos a una mujer portando esta faja, podemos decir, es una mujer de la Sierra de Songolica, del municipio de Tequila. Las fajas nos indican también si es soltera o si es casada, nos indican cuál es su clase social, nos pueden comunicar también cuántos hijos tienen, cuántas hijas, si es casada, si tiene, si es viuda, por ejemplo. Entonces, los textiles están llenos de mensajes, son medios de comunicación, así como lo es la escritura, las letras. Pues los textiles también son medios que nos comunican y que nos indican pues el origen de la persona que los está aportando. También menciono aquí que guardan una relación muy clara con el entorno y con los recursos naturales, y esto lo vamos a ver más adelante. Quiero empezar abordando un poco de lo que hacemos, o más bien lo que se hace desde el proyecto Tejedoras de la Sierra de Songolica y de lo que crean las mujeres tejedoras de este proyecto. La Sierra de Songolica, como vamos a ver también, es una región bastante pobre, marginada, que subsiste en condiciones de mucha pobreza, con un rezago social pues muy importante, donde el trabajo textil no ha sido lo suficientemente valorado, reconocido, y pues también no ha sido lo suficientemente pues inserto, ¿no?, en otras dinámicas con otros grupos como diseñadores, diseñadoras, y que sin embargo es una región que tiene un gran potencial para trabajar
con otros sectores del ámbito artístico, creativo, etcétera. Es un área regional, social, cultural, que constituye uno de los principales núcleos de la cultura náhuatl en el oriente de México. Es una región donde se trabaja principalmente la lana de borrego, se teje en telar de cintura. Escuchábamos hace un ratito la presentación anterior, el uso de los malacates, pues en esta zona también, el uso de los malacates, que además tiene un origen precolombino. Y pues bueno, en esta región, como podemos ver, el trabajo de la lana de borregos es fundamental. Y aquí nuevamente volvemos al tema de los recursos naturales. Los recursos naturales están muy presentes en toda la producción textil de nuestro país. La vamos a ver tanto en los insumos, en los tintes naturales, en las fibras, en los tejidos de lana, de algodón, pero también la vamos a ver en las representaciones. Y justamente aquí vamos a hablar un poco de los significados. ¿Qué significa el trabajo textil? ¿Qué es lo que nos muestran las tejedoras a través de su arte? Pues bueno, un elemento muy importante que vamos a encontrar siempre en todos los textiles va a ser las representaciones que aluden a las serpientes. La serpiente es un animal sagrado en la cosmovisión indígena. Muchas veces nosotros pensamos en una serpiente y nos da miedo o pensamos en que hay que matarlas. En las comunidades indígenas, la serpiente es un animal sagrado. Y es un animal sagrado por muchísimas razones, por razones ecológicas, prácticas. Recordemos que en estas sociedades el maíz tiene un papel fundamental. La dieta básica se basa en el maíz, en las tortillas hechas a mano y todo lo que tenga que ver con el maíz. Entonces, la serpiente, gracias a las serpientes, es que existe un control de las plagas que se comen en el maíz. Si no hubiera serpientes, quizás tampoco habría maíz. Y las serpientes en ese sentido, porque viven en la tierra, porque viven en las milpas, porque tienen que ver mucho con los ambientes húmedos, pues han tenido un papel muy importante en la tradición indígena. Las serpientes se relacionan con la fertilidad y se relacionan con la fertilidad justamente por este vínculo con la tierra. Las serpientes, pues obviamente custodian todo lo que tiene que ver con el suelo, con las mazorcas, como les digo, son las cuidadoras de la milpa. Entonces, si visitamos alguna región indígena y le preguntamos a la gente sobre las serpientes y que nos compartan historias que tengan que ver con serpientes, pues siempre nos van a contar que las serpientes viven en la milpa y que las serpientes son las cuidadoras del maíz. Y todo esto va a estar muy presente en los textiles. Es parte de la cosmovisión indígena prehispánica, no es algo reciente, sino que tiene un origen precolombino. Y pues no debería sorprendernos estas representaciones de serpientes en Veracruz, donde podemos ver que pues bueno, aquí hay en este caso mujeres que portan un tocado de serpientes. A ver, permítame un segundo. Un segundo. Sí, está bien, no hay problema. A ver, es que... No, si no, a ver, si no mejor cancélalo. No, cancélalo mejor. Perdón, es que llegó una visita inesperada. No te preocupes, el tiempo es tuyo. Muy bien. Entonces, seguimos, estábamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Muy bien, estábamos hablando de las serpientes. Vemos esta imagen de las culturas del del Oriente de México, de la región Golfo precisamente, y vemos cómo hay una mujer con un tocado de serpientes y tiene una faja de caracoles. Y pues bueno, aquí las fajas son bastante importantes, ahorita vamos a ver por qué. Pero aquí vemos nuevamente una mujer con una faja y resulta que la faja es una serpiente. Es muy interesante porque justamente esto nos habla de esta cosmovisión y del vínculo que tiene la serpiente con la fertilidad. Cuando yo estuve haciendo investigaciones para conocer el significado de los animales en los textiles, pues me llamó mucho la atención las asociaciones que la gente hacía con las serpientes y las fajas. Decían, así como las serpientes viven en la milpa, pues entonces así las serpientes también son las custodias de las mujeres, sobre todo de las mujeres embarazadas. No sé si han escuchado alguna vez que la gente cuenta que si una mujer está embarazada, la serpiente no le hace nada. No sé si lo han escuchado, aquí en Veracruz es algo común que se cuente.
Y pues bueno, justo eso tiene que ver con todo esto. Las serpientes, por vivir en esta zona de tierra húmeda, de fertilidad, pues también son las custodias del vientre materno, son las que cuidan los frutos del útero, ¿no? Los fetos, digámoslo así. Y, y eso tenía una asociación bastante simbólica, bastante profunda, porque nos habla de que en la cosmovisión indígena las mujeres están muy ligadas a la tierra. Y así como la serpiente cuida el fruto de la tierra, que es el maíz, así también la serpiente cuida el fruto de las mujeres, que son sus hijos, ¿no? Entonces, la serpiente es una protectora de las mujeres embarazadas. Y por eso una mujer embarazada, se dice en Veracruz, nunca va a ser atacada por una serpiente. Entonces vemos cómo esta cosmovisión de que la tierra tiene un género, no es femenina, y cómo todo esto, pues obviamente forma parte de la cosmovisión indígena y se va a plasmar también en el arte textil. Y pues bueno, si vemos también la indumentaria de muchas regiones veracruzanas, pues vamos a ver esta constante de que todas las faldas son sostenidas por una faja, y si nosotros preguntamos qué representa esta faja que hace un ratito estábamos viendo, pues nos van a comentar que todas estas son manchas que tienen las serpientes sobre su piel. Y son también, pues, son un medio de comunicación, como lo hemos señalado previamente. Y pues bueno, si las serpientes están presentes, pues obviamente también va a estar presente el maíz. Ahora, pues nosotros solamente conocemos un tipo de maíz y muchas veces lo vemos blanco, pero en las comunidades indígenas el maíz es de muchísimos colores, nunca blanco, siempre es amarillo, azul, rojo, y esto se va a relacionar nuevamente con el tema de recursos naturales. En estas regiones, pues obviamente los tintes se obtienen de la naturaleza, de la tierra. Los principales son la grana cochinilla y el añil. Y pues al ser los colores que están presentes en el maíz, pues obviamente van a tener un significado simbólico bastante profundo, muy fuerte, y lo vemos claramente en esta que es una pieza de la Sierra de Songolica en la parte izquierda, que vemos cómo retoma toda la mezcla de los colores tradicionales de la región de Songolica, que son además los colores del maíz. Y justamente a mí ya me llamó mucho la atención cuando la gente se refería para llamar al maíz, y los colores del maíz decían un término náhuatl, que era el mismo que ocupaban para nombrar los colores de los textiles. Entonces allí fue donde yo tuve la primera idea o sospecha de que había un vínculo entre el maíz y los textiles, que después fui documentando en mayor medida, y que pudimos además comprender con otras personas la importancia que tienen los tintes naturales y cómo son también una fuente, son un indicador social. El tinte más caro en México, o uno de los más caros, es el añil. Un kilo de añil en el mercado puede llegar hasta los 4,000 pesos por kilo. Entonces, obviamente siempre ha sido un tinte muy costoso y no cualquier persona puede vestir de azul. Entonces, cuando nosotros vamos a estas regiones de la Sierra de Songolica, por ejemplo, y vemos a una mujer vestida de blanco con azul, pues nos da una idea de que lo que trae puesto es algo caro, ¿no? Cuando vemos que trae azul, una raya roja y una faja muy roja y una blusa en otros colores también teñida, bueno, ahora ya no, pero antes algo más teñido, pues nos daba una idea de que era una mujer con un poco más de dinero. Pero cuando veíamos una mujer totalmente vestida de azul, es porque era la esposa del mayordomo, la esposa del, no sé, de alguien con un cargo importante. No cualquier persona puede vestir, porque no tiene los recursos para vestir de estos colores, ¿no? De azul y rojo. Entonces, antiguamente, y por eso les hablo de los textiles como medios de comunicación, pues antiguamente el color era fundamental para conocer el estatus social en las comunidades indígenas. Y de hecho, actualmente todavía funciona un poco esta lógica, cada vez menos, pero está muy presente, ¿no? Entonces, estamos hablando de recursos naturales, estamos hablando de simbolismo, de representaciones sociales, y también estamos hablando de cómo se configura de algún modo el gusto y la noción de la belleza en las comunidades. Cuando nosotros vemos una pieza y muchas veces no sabemos, pues de pronto todo lo vemos bonito, ¿no? Porque no conocemos a fondo. Pero cuando nos involucramos y empezamos a comprender cuál es la lógica de la belleza indígena, y mucha de esta belleza, que creo que por eso ha sido un éxito la artesanía en México últimamente,
tiene como un principio universal que tiene que ver con la sencillez y con la armonía en los colores, con la sencillez, por ejemplo, de pronto, ahora si pensamos en otras regiones, vamos a ver que abundan los colores chillantes, intensos, pero en el mundo indígena tradicional, los colores eran colores sí intensos gracias a la grana cochinilla y gracias al añil, pero eran composiciones armónicas, ¿no? Eran colores muy de la naturaleza, colores crudos, quizás no eran las tonalidades intensas y chillantes que hoy conocemos, pero eran tonalidades muy puras, muy pues naturales de inicio y composiciones muy armónicas. Quizás podríamos pues hablar también de estas composiciones que de pronto tienen que ver con la visión del minimalismo, ¿no? De la máxima sencillez, pero con una elegancia, una sofisticación, pues muy importante. Y yo creo, hablando con otras personas que trabajan más el área de arte y diseño, pues hemos visto cómo ha habido una acogida muy importante de ciertos grupos que gustan del diseño y concretamente que tienen un gusto del minimalismo y ven en estas creaciones tan simples, entre comillas, pues mucho de estos rasgos minimalistas. Entonces han tenido, gracias a esta composición muy armónica, muy simple de pronto, muy buena aceptación. Y pues bueno, nuevamente hablamos de las serpientes, por ejemplo, si vemos las representaciones prehispánicas, aquí vemos a la Cihuacóatl, una escultura mexica, azteca, y vemos cómo está cubierta pues, de escamas. Y estas mismas escamas las vamos a encontrar en los textiles, incluso preguntando cuál es el significado, cómo se llama este tejido. Pues la gente nos dice que es un tejido de ojito. La primera vez, pues yo no sabía por qué de ojito. Ya después con el tiempo, pues hablan de que es el tejido de la serpiente. Y cuando le preguntas a la gente por qué serpiente, y te cuentan que porque todas estas son escamas de las serpientes, y estas es una representación de una serpiente que va pasando sobre la milpa, ¿no? Curiosamente. Entonces, pues bueno, toda una representación, un canto muy fuerte a la serpiente, este animal sagrado. Y pues bueno, como para acotar un poquito en el papel de las serpientes, que creo que es un animal que después de conocer tanto de ella en el mundo indígena, pues me ha sorprendido y me ha cautivado. Actualmente muchas de estas visiones han cambiado. Ahora mucha gente piensa que las serpientes son animales malos, que son animales que hacen daño, ya no es el animal sagrado que era antes. Y mucho, lamentablemente, tiene que ver con la idea del catolicismo de que la serpiente es una representación del diablo, que es quien tienta a Adán y a Eva, y bueno, toda la historia católica, que me parece que de una manera desafortunada, pues desvirtuó esta visión pues, tan sagrada de las serpientes y que lamentablemente pues ha impactado muy fuertemente en el medio ambiente, en la destrucción de los ecosistemas y también en la pérdida de muchos de los cultivos tradicionales del maíz, ¿no? Entonces, son saberes que tienen una importancia no solamente en la parte de la creación textil, sino que tienen que ver con una cosmovisión que se relaciona directamente con el entorno y que esto va a estar muy presente en todas las comunidades indígenas de México a las que vayamos. Esta relación de las comunidades y de las mujeres con la tierra, con los recursos. Y por eso para mí es muy importante a través de esta plática voltear la mirada hacia lo que se hace en las comunidades, pero no solamente verlo desde qué bonito se ve, sino verlo desde el simbolismo y desde el trasfondo social, cultural, de la cosmovisión que tiene esta producción y de cómo esta producción puede servirnos también para generar un mejor mundo en armonía con el planeta, porque como vamos a ver, pues son producciones hechas a mano donde el impacto ambiental pues realmente es mínimo. Bueno, aquí vemos esta foto que habíamos visto hace ratito, de las ovejas, de la crianza de la lana. Y pues bueno, vamos a ver también parte de la transmisión de los saberes. En muchas de las comunidades indígenas, el trabajo textil es una labor principal o exclusivamente femenina. Y aquí vemos nuevamente el tema de la cosmovisión,
Cuando nosotros hablamos con las mujeres y les preguntamos sobre la historia bueno, historias, leyendas y demás sobre el trabajo textil, lo que nos cuentan mucho es que había, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, que hace mucho tiempo enseñó a las mujeres, a las abuelitas, a sus abuelitas, a hilar y a tejer. Y casi siempre va a aparecer alguna santa, por ejemplo, María Magdalena, en la historia oral, es quien inventa los malacates. Y María Magdalena, entonces, enseña a las mujeres a usar el malacate, la Virgen de Guadalupe enseña a las mujeres a usar el telar de cintura, y eso de lo que nos habla es de que el trabajo textil tiene una connotación sagrada, así como el malacate es una creación de una santa y el telar es una creación de la Virgen de Guadalupe, pues nos va a hablar de que el trabajo textil es una labor sagrada que tienen que realizar las mujeres para abrigar a su familia, para proteger a sus hijos, a su marido, etcétera. Y entonces aquí vamos a ver por qué el trabajo textil está lleno de significados nuevamente, ¿no? Está lleno de significados porque para la gente el trabajo textil es una de las cosas más valiosas, más sagradas que existen, porque así se los enseñaron sus abuelitas y porque a su vez son regalos de mujeres santas, ¿no? De las santas patronas. Y esto lo vamos a encontrar no solamente en Songolica, hay muchos trabajos que nos hablan del papel de las santas patronas en Chiapas, en el centro del país, en el Estado de México, por ejemplo. Y pues bueno, vemos también aquí este mestizaje cultural y también este sincretismo entre religiones indígenas con religiones católicas, que me parece que es muy importante de mencionar. Bueno, ya hemos hablado un poco de los significados, ahora vamos a hablar de qué es lo que está pasando en el ámbito textil en este momento. Desde la segunda mitad del siglo XX en México existe una política muy fuerte que se le llamó política indigenista, que buscaba o que veía en el trabajo textil, bueno, no solo en el trabajo textil, más bien, que veía en los indígenas un obstáculo, es decir, los indígenas eran un problema que se tenía que resolver, el país era un país pobre porque había indígenas, entonces si se acababa con los indígenas, se iba a acabar con la pobreza y el desarrollo, y una de las políticas más fuertes fue la de el acabar con las lenguas, con la cultura. Fue una política que privilegió el mestizaje, que buscaba que la gente pues dejara sus tradiciones, entre ellas las textiles, para poderse dedicar de lleno a otras cosas, ¿no? Que tenían que ver con el desarrollo, principalmente con el trabajo en las ciudades. Vamos a ver que en 1940, 1970 hay una migración muy fuerte de las comunidades hacia las principales urbes del país. Hay un crecimiento gracias al desarrollo estabilizador, hay un gran crecimiento de las ciudades y una importante migración del campo a la ciudad. Para los 80 vamos a ver ya una pérdida de la lengua que se relaciona también con la discriminación y que a su vez va a llevar a la pérdida del vestido. Cuando la gente migraba, una de las razones por las cuales se les discriminaba más era por cómo se vestían y también por la lengua que hablaban. Entonces había burlas, había segregación, señalamiento, y esto llevó a que las personas, casi siempre hombres de las comunidades, cuando regresaban a sus comunidades, decían a las madres, a los hijos, sobre todo a sus esposas, ya no le enseñes la lengua a los niños. Entonces hay una pérdida muy fuerte de la cultura, de la lengua, en gran medida por el racismo y la discriminación. Vemos también un crecimiento de los medios de comunicación que va a mostrar como pues como otros modelos aspiracionales, ¿no? De ser, ¿no? En las comunidades indígenas, que pues que se va además a engarzar con esta valoración muchas veces escasa que existe en las propias comunidades, ¿no? De pensar que la cultura indígena es inferior a la cultura mestiza o la cultura occidental. Y pues bueno, todo esto va a abonar para que en los finales de los 90s y 2000s veamos una pérdida masiva de los saberes tradicionales en todo el país. Vamos a ver que en este momento en México persisten todavía el racismo y la discriminación, todavía seguimos pensando en las labores textiles como propias del atraso, del rezago, de la ignorancia. Cuando estuve trabajando en otra región también del centro de Veracruz, decía una viejita que su nieta siempre le decía, eso es cosa de nacos.
Entonces, hay también otras reflexiones de las propias mujeres que ellas dicen, yo no quiero que mi hija sufra, es mejor que ya no aprenda esto y que mejor estudie, que mejor se vaya a la escuela. Entonces, eso también pues ha abonado para que las hijas decidan o las madres decidan que sus hijas ya no aprendan el trabajo textil, ya no aprendan pues estos saberes que les comenté hace un ratito y estas representaciones y esta cosmovisión local, sino que busquen ser como la gente de afuera de las comunidades. Esto, por supuesto, tiene que ver también con la escasa valoración que existe del trabajo artesanal, con el regateo. Algo sobre lo que me gustaría reparar es que en nuestro país el trabajo textil sigue no siendo una actividad rentable, en gran medida por una triple discriminación que enfrentan las mujeres creadoras, por el hecho 1 de ser mujeres, por el hecho número 2 de ser indígenas, y por el hecho 3 de ser pobres. Es decir, enfrentan una triple discriminación por su género, por su etnia y por su clase social. Entonces, cuando ellas van a las ciudades a vender, pues una de las constantes es la pregunta ¿cuánto es lo menos? Y eso tiene que ver, obviamente, con todas esas representaciones racializadas del trabajo textil, con esa discriminación histórica que existe hacia las comunidades. Y obviamente, cuando el trabajo es constantemente regateado, llega a existir una idea de que lo que ellas están haciendo no vale y de que no vale la pena seguir con esto, porque ¿para qué seguir trabajando si la gente no paga por el trabajo textil? Eso es como una constante, no solamente en Veracruz, sino en todo México, con todos los grupos con los que he podido colaborar. Ha sido justamente algo muy común que al no encontrar un mercado, pues decidan decirle adiós a este saber tradicional. Pero bueno, también para no ser tan pesimistas, hay otras vías y por eso es que en esta presentación quiero hablar también de las oportunidades y sobre todo también de casos de éxito. Vemos esas reflexiones que han hecho otras mujeres que han encontrado en su labor una fuente de ingresos, una gran ayuda para pagar, por ejemplo, las escuelas de los niños, los medicamentos de la gente mayor y para otras tantas cosas que se requieren al interior de las comunidades. Nos comenta una de las artesanas, no quiero que eso que nos enseñaron las abuelitas se pierda. Entonces, queremos compartirlo con los jóvenes, es lo que nos comparten. Y de hecho, algo muy interesante es que dicen, lo importante es que otras personas aprendan, ya no importa si son hombres o si son mujeres, porque como les comentaba, antes era un trabajo de mujeres. Ahora dicen que ya no importa con tal de que no se pierda. Y esos otros comentarios, como con el trabajo de la artesanía nos estamos ayudando, a mis hijos los saco adelante con mi trabajo. Y pues bueno, el turismo y tanto el turismo como el diseño y la moda pues han sido áreas de oportunidad que todavía no han sido lo suficientemente exploradas, afortunadamente cada vez más, pero ahora gracias a todas estas nuevas dinámicas que ha traído el diseño, el turismo y demás, pues vemos que hay la consolidación de un mercado de arte popular indígena, hay nuevas tecnologías, nuevas formas de comercializar, de hacer compra y venta, hay proyectos impulsados por el Estado, una gran cantidad de recursos que ha metido el gobierno mexicano en distintos momentos desde 1950 y más concretamente en los 60 con la creación del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías. Vemos también un interés creciente de los jóvenes por la cultura propia, por la innovación. Cuando uno trabaja con mujeres mayores, es complicado muchas veces hacer estas propuestas de diseño porque las mujeres tienen una visión muy tradicional. Si una pieza es roja y uno se las pide en azul, la van a hacer roja porque están muy acostumbradas a hacer las cosas como ellas las saben hacer. En cambio, aquí cuando hablo de jóvenes, es un área de oportunidad muy importante porque los jóvenes están abiertos a todo, están abiertos a nuevos colores, a nuevos diseños, a nuevas texturas, nuevos materiales. Si les llevas linos, los bordan. Si tú le dices a la gente mayor que borde linos, te van a decir que no se puede. Pero los jóvenes tienen mucha apertura, entonces yo invitaría a que empecemos a explorar estas formas de colaboración con gente joven, y a compartir algunos de los casos de éxito. Yo creo que alguien que es por todos conocido es Alberto López Gómez, un amigo con el que he trabajado en uno de los proyectos en los que estoy. Y para mí ha sido muy interesante la forma en la que ha crecido su carrera. Realmente él hasta hace, que será 5 años, él no sabía tejer en telar de cintura.
pero su gusto y su interés por el trabajo pues fue tan grande que lo aprendió a hacer muy bien además, y pues bueno, actualmente una pieza de Alberto creada por él pues puede llegar a valer hasta 100,000 pesos, piezas que además están en museos europeos, y que bueno, son piezas justamente como estas, que son las más costosas, que son los huipiles ceremoniales. Y pues bueno, como podemos notar, la historia de Alberto pues es muy, muy conocida por todos, y vemos como el conocimiento, hay un interés por el conocimiento textil de las comunidades indígenas. Hay muchas áreas de oportunidad. Como les comento, desafortunadamente muchas de estas oportunidades pues no han sido lo suficientemente aprovechadas, pero hay muchísimo por hacer. Vemos también otro joven, y quiero reparar mucho en jóvenes, porque bueno, me gusta mucho hablar de las dos partes, ¿no? De las personas mayores y de las personas jóvenes. De las personas jóvenes celebro mucho que sean quienes estén, pues digamos, visibilizando en mayor medida lo que hacían sus madres y sus abuelas. Al mismo tiempo, creo que no tenemos que quedarnos solamente con la visión de los jóvenes, porque si eso está vivo no es por los jóvenes, sino por la gente mayor. Entonces siempre trato como de matizar las dos partes. En este caso quiero compartir estas historias de jóvenes porque siento que son las que nos pueden inspirar un poco para el área en la que quienes participan de Unimoda, pues es por donde podrían entrar y hacer algo. Vemos en este caso a Jean Christian Mataferrer, que también es uno de los artesanos más reconocidos de todo México, con piezas y exposiciones en distintas partes del mundo, y vemos, pues bueno, la calidad de su trabajo. Los jóvenes, algo que hay que reconocerles mucho, es que se han atrevido a rescatar los conocimientos tradicionales más complejos. Todo lo que ya estaba perdiéndose, ellos buscaron, vieron la forma de rescatarlo, y mucho de lo que ahora empieza a cotizarse en los miles de pesos, ¿no? Como estas piezas de 100,000 de Alberto o las de 60,000 de Jan, ¿no? Porque una pieza de Jan, pues, tiene de distintos precios, pero más o menos por 60,000 pesos pueden encontrar algo así. Pues son el resultado de esta investigación que ellos han hecho con sus abuelas, con sus madres, por rescatar lo más complejo. Y claro, también pues son piezas sumamente laboriosas, complejas, que llevan meses de labor. Si de pronto nosotros pensamos 60,000 pesos está muy caro, pero vemos que se hicieron 8 meses en poder bordarla, pues ya no nos parece tan caro si hacemos cuentas y decimos, no, pues al mes es tanto, ¿no? Pero bueno, todos estos jóvenes, pues creo que tienen este mérito de saber conectar lo tradicional con el mercado, con el mundo contemporáneo, y de rescatar y de sensibilizar a los públicos. Muchas veces cuando se trabaja con gente mayor, la mayor parte de ellas no son bilingües, solamente hablan una lengua indígena. Todos estos muchachos son muchachos que hablan español y hablan también la lengua. Algunos, pues, o muchos o todos han salido del país, han tenido la oportunidad de relacionarse con otros públicos, con otros mercados. Entonces la visión que tienen del trabajo artesanal es totalmente distinta, y pues los ha llevado a crear una producción exclusiva, una producción cosmopolita, una producción que engarza perfectamente la lógica del trabajo artesanal con el diseño. Y como les he comentado, pues han hecho muy buena mancuerna, porque mucho del trabajo textil de México, por estar hecho a mano, pues tiene oportunidades de mercado bastante buenas, que pues bueno, apenas se han estado empezando a explorar. Bueno, vemos algunas de las piezas de Julio César Gómez, pero bueno, no solamente son los jóvenes artesanos, y no solamente son las mujeres mayores, sino también hay un mercado, hay una industria dedicada al trabajo artesanal o a mezclar el diseño con lo artesanal. Es el caso de Eva Fernández, una diseñadora mexicana que seguramente todos ubican, y vemos cómo retoma estos trabajos del telar de pedal, de los rebozos del Estado de México, de Tenancingo, y cómo pues les da otro uso, otro giro para crear estos sacos, vestidos, cinturones.
Es decir, ella recurre a los textiles tradicionales, pero con su visión de diseñadora, pues los recrea y hace piezas completamente nuevas. Y me parece que pues es una forma, no voy a decir si buena o mala, porque creo que esto nos da también para hablar para un gran debate en torno a otros temas, como por ejemplo, si es ético utilizar esos textiles y cortarlos y recortarlos para crear nuevas piezas. Pero bueno, este no es el momento quizás para hablar de esto o de la apropiación cultural, sino más bien para compartirles que existen estas otras prácticas, estos otros saberes, estas otras formas de diálogo entre diseñadoras y artesanos. Bueno, he conocido varios artesanos que han trabajado con Carla Fernández. Hay comentarios de todo tipo, hay comentarios muy buenos, hay otros comentarios no tan buenos. Pero bueno, entre los buenos está justamente el que es una fuente de ingresos constante para los artesanos. Muchos de ellos me han comentado que si no fuera por el trabajo de las diseñadoras como Carla Fernández y como otras diseñadoras, no tendrían ingresos, porque sobre todo en estos contextos de pandemia y demás, quienes han estado haciendo compras y quienes siguen moviendo el trabajo artesanal, pues han sido muchas diseñadoras, ¿no? Entonces, desde la parte económica creo que ha sido una alianza muy acertada. Y bueno, de ahí pueden surgir otros debates que quizás en otro momento podamos abordar. Y también está Denise Curi, una diseñadora que recientemente pues ha ganado mucha notoriedad, apareciendo en revistas como la revista Vogue con sus trabajos, vistiendo a muchas artistas y otras figuras públicas, una diseñadora poblana que además tiene una visión tiene como un diseño muy, muy limpio, un diseño muy minimalista, contemporáneo, y que bueno, yo desde que vi su trabajo pensé que ella iba a ser una de las mejores diseñadoras en México. No tengo la menor duda de que quizás ya lo sea. Es una diseñadora con un gusto muy refinado del trabajo textil, también de pronto muy bohemio, una diseñadora que recurre al trabajo artesanal de comunidades de Puebla, de Veracruz, de Chiapas, que pues ha de algún modo creado o reinventado un poco la artesanía mexicana con un aire totalmente cosmopolita, con un sello muy particular, con un muy buen gusto. Son piezas totalmente hechas a mano. Una pieza de Denise Curi puede estar entre los 7,000 pesos en adelante. Y es una diseñadora bastante joven, creo que es de mi edad o quizás hasta menor. Pero bueno, para mí es una de las muy buenas diseñadoras que ahora están trabajando con artesanos. Vemos aquí este trabajo que no es de Denise, este es de Lidia Lavín, que seguramente también la ubican, y ella hace también esta mezcla de los diseños tradicionales con los diseños contemporáneos, y que, como les he comentado, ha servido mucho para generar ingresos. Ha sido una muy buena forma de generar valor, de llevar recursos a las comunidades indígenas. Y bueno, también, como les he comentado, pues puede haber muchas opiniones al respecto. Vemos también estas colaboraciones ahora de Lidia Lavín con Pedro Martín, que es un artesano de Cuetzalan, Puebla. Este trabajo pues nos muestra justamente estas colaboraciones acertadas, ¿no? Los diseños de Lidia Lavín, pero con aplicaciones de bordados de distintas regiones del país, en este caso de Cuetzalan. Vemos muchos elementos de las piezas tradicionales, pero utilizados de otra manera. Por ejemplo, esta se llama xochipayo, es una faja masculina, la utilizan los hombres para sostener el pantalón de manta, pero aquí la vemos como parte de una blusa. Pues bueno, vemos los bordados tradicionales también de Cuetzalan, el bordado de Ilván, y bueno, otras formas de participar entre artesanos y con diseñadoras. Y bueno, también están otros ámbitos donde también se puede hacer mucho. Les comparto un poco de los materiales de nuestro proyecto. Lo que hemos buscado mucho en este proyecto ha sido generar conocimiento, generar vínculos con distintos públicos, diálogos. Nos gusta mucho abrir espacios para artesanos, vincularlos también con otros colectivos, con otros grupos, pero siempre con esta mirada de lo ético, ¿no? Estamos totalmente en contra del regateo. No creemos que el regateo abone en nada, para nada, en la continuidad de los saberes textiles. Desafortunadamente, hay una práctica común, sigue siendo, a pesar de todas estas
colaboraciones que muchas veces existe regateo. No conozco bien a bien quiénes todavía sigan hablando, bueno, en el área del diseño y de la moda, quienes estén trabajando con una visión ética, pero sí me parece que cualquier proyecto ético de moda tiene que considerar varias cosas. Y una de estas cosas es el reconocimiento de la autoría, es decir, si el diseño, un diseño de una prenda que lleva piezas o elementos artesanales en los que trabajó un artesano y tú eres el diseñador o la diseñadora, pues la pieza no es solamente de uno, ¿no? La pieza es una colaboración con dos personas o más personas y el crédito es para todos. Creo que este es un elemento muy importante de las colaboraciones. Otro de ellos, obviamente, es el pago justo, ¿no? Sin regateos. Y otro elemento que me parece muy importante y muy necesario es el respeto y la consulta. Preguntarle a los artesanos si están de acuerdo en que elementos de su cosmovisión vayan a aparecer en X prenda. Por ejemplo, así les cuento una historia muy rápida para no perdernos o comernos el tiempo, pero hace un tiempo una diseñadora en una de las regiones de Puebla realizó una línea de trajes de baño. Entonces se le ocurrió mandar a bordar elementos que son muy sensibles de la cosmovisión indígena. Así como hemos visto que las serpientes son sagradas, pues en otras regiones hay elementos que son muy sagrados, por ejemplo, las flores, por ejemplo, los colibríes y otros elementos, ¿no? Entonces, cuando las señoras empezaron a bordar, pues muy felices, ¿no? Y cuando vieron las piezas ya en un traje de baño, se sintieron ofendidas porque era un elemento de su cosmovisión, de su religión. Perdón, es que tenemos una ardilla y aquí anda también corriendo. Que pues había sido, digámoslo así, profanado, ofendido. Es como si de pronto viéramos a la Virgen de Guadalupe en un traje de baño. Mucha gente podría sentirse ofendida, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener esa sensibilidad y esta ética de preguntarle a la gente si están de acuerdo en hacer tal cosa. Creo que no hay nada como la consulta, como el entablar estos acuerdos y estos diálogos antes de hacer cualquier cosa. Y pues bueno, compartirles también estas otras áreas. Para nosotros el tema de la generación de conocimiento ha sido muy importante a través de la investigación académica, a través de la creación de formación de públicos infantiles con libros de cuentos para niños y niñas, y también la sensibilización a una escala mayor a través de la creación de materiales audiovisuales. Justamente ahorita estamos trabajando en otro material audiovisual y la idea es poder generar conocimiento, poder sensibilizar y generar siempre información. A todas las personas que trabajan en el área de diseño y de moda, que de pronto nos hacen algunas consultas, pues siempre les comentamos que no solamente se trata de recortar y pegar el textil en una pieza artesanal, en una pieza de diseño, sino que se trata también de generar conocimiento y de saber qué es lo que estás usando, justamente para que no se den ese tipo de malentendidos como el que les comenté. O también, bueno, yo se los pongo como muy fácil. Cuando uno quiere vender su trabajo y sabe qué es lo que está vendiendo, sabe de dónde viene, sabe quiénes son las artesanas, sabe quiénes, cómo lo hicieron, conoce la técnica y demás, pues puedes vender tu trabajo mejor. Entonces, no solamente se trata de generar conocimiento por una cuestión ética, sino también generar este conocimiento, investigar, preguntar, saber más para poder vender más, para poder venderlo mejor. Entre más elementos le das a tu cliente para poder comprar algo, para poder, pues para saber qué está teniendo, qué está adquiriendo, pues generas una relación distinta con tu consumidor, ¿no? Y el cliente pues siente que lo que está adquiriendo vale la pena, ¿no? Y muchas veces lo paga. Igualmente con este proyecto que nos dedicamos mucho al tema de difusión cultural, pues algo que hemos visto en las exposiciones de textiles que hemos organizado en México, fuera de México, es que la gente ve las piezas, llega a la exposición de textiles, ve todo, dice qué bonito, pero cuando ve las historias a través del documental, cuando conoce a las mujeres, cuando conoce cómo se hizo, en qué región se hizo, y conoce las historias y el trasfondo de lo que está viendo y sabe que está hecho con lana y sabe que hay tintes naturales y saben que esto que está aquí es una serpiente y saben que lo que está aquí es de grana cochinilla y lo demás tiene añil y que son conocimientos ancestrales de siglos y demás,
pues salen, ven la exposición con otros ojos. Y claro, lo más curioso es que lo ven, les gusta de una manera distinta y lo compran. Y lo compran porque tienen ya otra visión, porque ya saben lo que están viendo, lo que están comprando, y le dan otro sentido. Y mucho en el área del diseño, de la moda y del arte tiene que ver con esto, tiene que ver con el sentido que nosotros vemos. El trabajo textil puede ser de pronto tan subjetivo y tan abstracto, podemos ver una pieza de 20 pesos, pero cuando construimos este conocimiento y ese discurso y contamos estas historias, podemos darle un significado y un costo también distinto. Entonces, esto tiene que ir siempre acompañado del trabajo comunitario, del trabajo constante con las comunidades, con la consulta, con el saber, con el ser éticos, ¿no? Y con el ser honestos. Y pues bueno, yo estaría tratando ya de ir cerrando esta presentación, invitándoles a que exploren, a que conozcan el trabajo de sus estados, de sus países, de sus comunidades, que consideren la posibilidad de ingresar en estos mercados que además pagan muy bien, pagan mejor. Quizás de pronto, sobre todo, no sea igual de rentable que las piezas a gran escala, pero también tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que queremos hacer nosotros. Si queremos irnos por esta línea del diseño a gran escala de 1000 playeras iguales con un daño ambiental importante, con un costo económico, bueno, con un daño social, ambiental, ecológico, contaminando ríos, contaminando bosques y demás, pues si eso es lo que queremos, pues lo podemos hacer, no sé qué tan ético sea, pero yo creo que hay otras formas de hacer las cosas. Creo que el conocimiento y la colaboración y el hacer comunidad nos puede salvar como país, nos puede salvar como mundo. Podemos llevar ingresos a las comunidades, podemos generar oportunidades para muchas mujeres, podemos llegar a otros públicos más exclusivos, podemos vender nuestro trabajo a un mejor precio en otros mercados y sobre todo podemos entablar una manera distinta de relacionarnos con el medio ambiente, con nuestro entorno social, con nuestro entorno natural, con una visión pues holística, ¿no? Que no nos lleve solamente a pensar en el dinero y a pensar en la rentabilidad, sino que nos lleve a ver el mundo de una manera integral. Y creo que mucho de este cambio de conciencia lo podemos encontrar a partir del diálogo con las comunidades indígenas, que básicamente son las que han salvado o resguardado mucho de los recursos naturales que todavía tenemos en México. Y bueno, voy cerrando diciendo que nadie puede amar algo que desconoce. Por ello, es necesario impulsar todas las iniciativas orientadas a la difusión, promoción y consumo del quehacer textil en México. Siempre pues atendiendo el respeto y de las lenguas indígenas, atendiendo los temas de género, los temas de sustentabilidad y de recursos naturales, y construyendo nuevos imaginarios en torno al arte textil y sus creadores, o creadoras más bien, a través, en gran medida, de la generación del conocimiento, a través de la sensibilización y a través de la promoción de lo que se hace en México. Pues cerraría solamente invitándolos a descubrir más de lo que se hace en nuestro país, a saber más de lo que se hace a nuestro alrededor y a generar un impacto positivo a través de nuestro conocimiento y nuestro talento, haciendo alianzas con la gente que más lo necesita, que muchas veces en México son las comunidades indígenas, y con quienes se puede trabajar y hacer alianzas de largo aliento. Y pues sería todo. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias, maestro Miguel Sosme. Muy interesante, muy bonito y muy enriquecedor esta plática que nos ha compartido. Yo quisiera leerle algunos comentarios y algunas preguntas que tenemos por aquí. Dice de Daniel Cerdas: en Costa Rica también se dice eso de las serpientes, que no muerden a los niños o niñas muy pequeños. Muy interesante todo lo que nos comparte. Michelle González nos dice: me encanta tu trabajo y cómo le das profundidad a la labor de las comunidades. ¿Aceptas becarios? Bueno, yo todavía estoy estudiando el doctorado, pero bueno, ya que termine y tenga trabajo en una universidad, claro que sí. Muy bien. De Lorena Ledesma: qué inquietante escuchar que los pueblos indígenas y pueblos originarios viven la discriminación, el racismo y el clasicismo. Tenemos otra por este otro medio, de Leoncio Heriberto Luevano Fuentes. Dice: yo creo que fue durante la conquista de América, se le consideró un animal
Malo porque seguramente Hernán o uno de sus hombres lastimó a algunas y esta las mordió. Bueno, es un comentario. Tengo otra pregunta aquí en el chat. Dice, ¿cómo podemos, este es de Regina de Jesús Gutiérrez, cómo podemos usar prendas típicas sin sentir que nos apropiamos de su cultura y sin exotizar a las comunidades? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante y bastante compleja también. Yo creo que aquí nuevamente está el tema del diálogo, es decir, cuando hay un acuerdo, bueno, un poco contextualizar también esta pregunta. Es muy común que en ciertos sectores, perdón, se acuse de apropiación cultural sobre todo a personas que no son de la comunidad y que deciden ponerse un huipil, por ejemplo, de alguna región zapoteca de Oaxaca, ¿no? Puede tener eso muchas lecturas, ¿no? Podemos decir, qué bueno que una pieza que históricamente ha sido desdeñada y que nadie le ha hecho caso y que incluso te han discriminado por usarla, pues alguien decida portarla con orgullo, ¿no? Creo que es algo muy bonito, ¿no? Pero hay otra gente que se siente ofendida y dice, ¿por qué esta persona, sobre todo si eres de tez blanca, rubia, ¿no? Y de una clase social alta, mucha gente se siente ofendida y habla justamente de apropiación cultural, porque tú no eres de este contexto, porque tú no eres de esta clase social, no eres indígena, entonces tú no puedes vestir esta prenda. A mí me parece que esa es una postura de pronto muy radical, ¿no? Como si ciertas personas no pudieran usar cierta cosa, como si las mujeres indígenas no pudieran usar, por ejemplo, jeans de mezclilla, ¿no? O algo así. Como si cada quien tuviera que vestir según su grupo étnico, ¿no? Creo que esto no tiene mucho sentido, pero son cosas que ocurren. Yo creo que entonces tiene que ver más bien con que exista este acuerdo de las personas que venden, ¿no? Digo, si lo venden las artesanas es porque están de acuerdo en que alguien más lo use. Entonces allí no me parece que se tenga que hablar de apropiación cultural. Creo que se habla de apropiación cultural cuando existe ya un lucro, es decir, cuando tú como persona blanca, occidental, etcétera, estás utilizando esto y estás lucrando con esto y lo estás descontextualizando completamente y no lo usas para vestirte con orgullo, sino que lo usas para hacer dinero, ¿no? Estás cambiando el sentido totalmente al trabajo artesanal. Entonces, pues yo creo que tiene mucho que ver con este acuerdo entre quien decide poner en venta esta prenda de la comunidad y la persona que lo porta. Es decir, si te lo están vendiendo es porque están de acuerdo en que lo uses. Si no quisieran que lo usaras, pues no te lo venderían. Entonces, pues yo creo que es un debate que nunca se va a terminar. Siempre habrá gente que se ofenda si no eres de la comunidad y usas algo, y habrá gente de la misma comunidad que te diga qué bueno que lo estás usando porque yo ya no lo usaba porque me discriminaban por esto y ahora que tú lo usas, pues siento que me doy cuenta de que es algo que es valioso. Esto ha pasado muchísimo en la Sierra de Zongolica, ¿no? De mucha gente que ya no usa las piezas, pero de pronto ve que la gente de fuera lo compra porque le da otro sentido y porque sabe que tiene una historia y porque sabe todo lo que significa. En gran medida también creo que lo hace porque se ha dado cuenta de la importancia que en todos los sentidos tiene, artística, cultural, económica, etcétera, y entonces lo ven con otros ojos. Pero bueno, aún así hay gente pues que se molesta, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Pues bueno, si te lo están vendiendo, pues es por algo, entonces no tendrían por qué molestarse de que lo uses. Más bien yo pensaría en que hay que usarlo con respeto, es decir, para mí, muy personalmente, me parece una falta de respeto comprarlo y de pronto recortarlo, o sea, porque es una obra terminada y muchas veces se recorta, siento que eso sí es algo que no es respetuoso, y entonces haces otra pieza diferente, ¿no? La conviertes en otra cosa. Creo que eso sí sería una falta de respeto y creo que allí sí habría, pues no sé, como molestia, pero allí en fuera yo siento que no debería haber mayor situación si te la están vendiendo, le estás comprando y le estás portando respetuosamente, ¿no? Entonces, pues bueno, son debates complejos, pero mi sugerencia es solamente usarla con respeto y ya no debería haber mayor problema. Muy bien, muchas gracias.
Tengo otro comentario. Te quería pedir, maestro, si pudieras dejar de compartir tu presentación, porque no te vemos, te escuchamos muy bien, pero no te vemos, entonces, para poder verte a ti. Ah, ya vi. Sí, es que no lo encontraba. Ahora sí, muy bien. Bien, este es de Salomé Bernal. Hola, yo soy de Orizaba, Veracruz. Crecí viendo esas artesanías y me parece estupendo el trabajo que haces difundiéndolo, porque las artesanías de las altas montañas no es muy conocida y definitivamente vale muchísimo la pena. Me encantaría poder colaborar contigo alguna vez. Y tengo otra pregunta de Luis del Valle. Dice, por ejemplo, si quisiera hacer alguna prenda con inspiración a algún tipo de cultura, sin caer en la apropiación cultural, respetando los elementos y el mensaje de la misma, ¿con quién o a dónde me tengo que dirigir para hacer esa consulta? Haciendo caso a tu comentario de que preguntamos si podemos hacer un diseño con base a una cultura. Muy bien, sí, es todo un tema esto de las inspiraciones, y porque tiene que ver también mucho con el tema de plagios. Entonces, depende de qué cultura quieras trabajar, pero mi sugerencia sería, o sea, si vas a hacer una pues, bueno, si no es una colaboración, sino que es una reinterpretación con diseños tuyos que no están copiando el diseño de la comunidad, no debería haber ningún problema. Pero si lo que estás haciendo es retomar elementos de las comunidades, es todo un tema, porque hay ahora en el mundo legislaciones. Por ejemplo, no recuerdo si esto fue en Panamá, sí, me parece que es Panamá, donde si tú usas un elemento de una comunidad indígena, por ejemplo, en un logo o en un nombre o en lo que sea, ya me acordé, con los grupos cunas, te pueden demandar por varios miles de dólares por hacerlo. Entonces, y en México ahora hay una legislación justo para que si alguien utiliza un diseño de las comunidades y lo vende y lucra con él en gran escala, hay también una sanción económica. Entonces son temas muy delicados ahora con el tema de apropiación cultural y de plagio. Yo lo que sugeriría es que si vas a hacer tú una reinterpretación, la hagas perfectamente, pero como una reinterpretación, es decir, con tus elementos, con tus materiales, con tu creación. Más quizás no sea buena idea, salvo que pretendas colaborar con las comunidades y dar estos créditos, y entonces si no, das los créditos de la comunidad y trabajas con la comunidad hace parte de las piezas, y entonces hablamos ya de una colaboración. ¿Con quién hacerlo? Principalmente con los grupos que se dedican a trabajar estos temas. Por ejemplo, hay colectivos artesanales. Yo lo que sugeriría es buscar alianzas con ciertos colectivos, porque además de este modo no tendrías tanto problema en el entendido de que es una colaboración, es decir, un reconocimiento de autorías de dos partes con mano de obra de dos partes, y entonces hay una colaboración que se ve totalmente ética. No recomendaría para nada hacer una copia de las piezas, y menos en gran escala, porque ahora en México al menos eso está penado por la ley. Entonces, definitivamente no lo sugeriría para nada. Más bien yo sugeriría hacer este acercamiento con colectivos que están, pues digámoslo así, socialmente reconocidos, que se dedican a esto, entablar el diálogo con ellos y buscarlos como colaboradores, pero no propiamente copiar la pieza tal cual y llevarla a gran escala, porque como lo comento, ahora en nuestro país, desde este año me parece que ya está penado por la ley con una multa económica. Ok, muy bien, muchas gracias. Daniela Cerdas, excelente presentación. Esli González Mora, qué hermoso trabajaste tu tema, la profundidad con que lo abordaste, sencillamente increíble. Carlos Martínez dice, además de la conserva cultural en la industria textil, ¿crees que es rentable aplicarlo en ilustraciones y esculturas modernas para seguir conservando y defendiendo la cultura indígena?
Bueno, creo que tiene mucho que ver con la pregunta anterior. Copiarlo tal cual, yo no lo recomiendo. Yo abogo más porque se hagan porque los artistas interpreten y hagan una creación desde su propia estética, retomando elementos de la cosmovisión como una forma de inspiración. Esto creo que no tiene ningún problema. No recomiendo copiarlo tal cual porque nos lleva nuevamente, quizás aquí no, pero en piezas de moda que se hacen en serie, sí hay un tema de leyes, al menos en México, donde si tú reproduces algo que es de la comunidad indígena en gran escala, hay una sanción. Quizás en el arte no debería verlo así porque no es algo a gran escala, salvo que hagas una ilustración, por ejemplo, serigrafía o algo que puedas reproducir en una escala grande, allí sí podrías tener problemas. Entonces yo te sugeriría, por ejemplo, no tomar un brocado, un tejido indígena, dibujarlo y reproducirlo 100 veces, porque allí sí puede haber una sanción según las leyes mexicanas que entraron en vigor. El año pasado, me parece que ya este año se están aplicando. Entonces eso no lo recomiendo. Sí recomiendo mucho retomar la cosmovisión indígena para, desde tu propia visión, recrear desde tu estética, desde tu visión, algo creativo que retome lo indígena, pero que no sea lo mismo, ¿no? Para que no tengas un problema ahora con las leyes. Y eso nos lleva nuevamente a un debate en torno a leyes, porque, pues francamente, en el arte siempre ha sido un mundo de diálogo constante y claro, también de copias, ¿no? Y también hasta cierto punto de plagios. Creo que se ha sobredimensionado un poco el tema del plagio en las comunidades indígenas porque, o sea, si vemos de pronto la lógica de la moda, ¿no? Vemos las grandes marcas y vemos cómo de pronto hay otras marcas de menor costo que copian lo que están haciendo las grandes y cada vez así marcas menos costosas hasta llegar a una marca masiva que de pronto le vende a todo mundo la copia del diseño de las marcas más exclusivas y vemos que nadie está demandando, por ejemplo, no vemos nunca que Gucci esté demandando a Zara o que alguna marca grande esté demandando a una marca que hace cosas a gran escala. Creo que aquí en el tema del plagio, para bien o para mal, está ya muy sancionado y muy regulado en México. Entonces yo sí sugiero tener mucho cuidado con esta parte que tiene que ver con el uso de lo artesanal y de la iconografía indígena en diseños de moda y también un poco en el arte. Muy bien, muchas gracias. Este es de Cassandra Hernández. Qué orgullo el saber que este tipo de prendas tienen una gran cultura detrás y que no solo es hecha con el fin de comercializarse. Me gustaría colaborar algún día con esas comunidades. Lisette Gutiérrez Romero, súper interesante. Nunca había tomado en cuenta este tipo de aspectos. Muchas gracias por la información. De Claudia Eugenia Orozco, dice, ¿qué opinas de la desproporción que existe en los precios, que donde los mismos artesanos cobran muy barato su trabajo, a veces ni el material es lo que cobran, prácticamente regalando su trabajo? Sí, sí, bueno, tiene mucho que ver nuevamente, como les comento, con el tema de las condiciones económicas y de la necesidad. Muchas veces cuando no hay de otra y urge el dinero, en condiciones muy vulnerables como las comunidades, pues es común que la gente venda al precio que sea con tal de tener un ingreso. Muchas veces con tal solamente de recuperar la inversión. Y creo que pues es un tema complejo que tiene que ver con una cuestión estructural, social, histórica de México, que es la pobreza en la que han vivido las comunidades y en la que viven, que estas condiciones los vuelven vulnerables y digamos presas fáciles de estas prácticas de pues de abuso, ¿no? Y de regateo constante y sistemático por parte de distintos actores, desde algunos intermediarios hasta clientes directos. Entonces, pues creo que mientras la pobreza continúe, pues estas prácticas o esta necesidad de hacerlo, pues va a continuar. Y pues no hay forma de que las comunidades se defiendan en medio de la pobreza.